El primer caso que nosotros vamos a ver se llama factor común. Factor común no es que sea complicado, ¿sí? O sea, básicamente a mí me entregan una expresión algebraica, digamos un ejemplo, 16x a la 2y más 10 x a la 3 y a la 2 menos 8 x a la 2. Digamos tenemos esta expresión. El factor común primero tengo que entender cuándo lo puedo aplicar. El factor común se aplica cuando yo tengo dos o más elementos. O sea que si yo tengo, la ventaja del factor común es que aplica casi para todo polinomio que uno tenga. Es lo primero que ustedes van a revisar cuando estén factorizando. ¿Se puede aplicar factor común? Todos los casos, todo lo que yo les voy a explicar es el orden en el que usted tiene que visualizar. ¿Se puede o no se puede? ¿Sí? Así como cuando usted miraba, se puede sumar o se puede restar. Ese tipo de cosas es como un filtro que uno va diseñando para ir entendiendo las cosas. Entonces el primer filtro que tenemos que mirar es: ¿se puede aplicar factor común? Entonces básicamente hay dos formas de verlo. Uno es descomponer todo lo que nosotros tenemos ahí. Entonces si yo hiciera la descomposición del 16, ¿qué valores tendría? Entonces, ¿se acuerdan de esto? 16 yo lo puedo descomponer. ¿Qué valores me daría? Mitad 8, mitad 4, mitad 2, mitad 1. O sea que 16 el equivalente sería tener 2 por 2 por 2 por 2. X a la 2 es lo mismo que tener X por X, y Y solita sería como si yo tuviera una Y. O sea, esto es esto mismo, nada más que sin multiplicarse, está descompuesto. Ahora 10. Si yo hago la descomposición de 10, entonces yo saco mitad 5, quinta 1. O sea que tener 10 es tener 2 por 5, y X a la 3 es X por X por X, y Y a la 2 es tener Y por Y. ¿Sí? Ahora tener 8, mitad daría 4, mitad sería 2, mitad daría 1. Entonces sería lo mismo que si yo tuviera 2 por 2 por 2 por X por X, ¿cierto? Esa sería la descomposición de cada una de las cosas que yo tengo allá. Mirando la descomposición uno se puede dar cuenta de unas cosas. Por lo menos la primera cosa es que hay elementos que están en común en todos. Por lo menos yo aquí puedo decir, hay un 2 aquí, pero aquí también hay un 2 y aquí hay otro 2. O sea, aquí puede que hayan más, aquí puede que hayan más, pero en común todos tienen un solo 2. ¿Ven? Entonces, por lo menos en letras ¿qué podríamos ver que hay común? Hay 2x, vean, aquí podemos tomar 2x, aquí también puedo tomar 2x y aquí puedo tomar 2x, ¿cierto? ¿Y las y están en común? No, porque si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos y, aquí tenemos 2y, pero aquí no tenemos ninguna y. Algo que sea común es que todo el mundo lo tenga, ¿sí? Entonces, básicamente, si ustedes se dan cuenta, aquí yo lo que tengo en común es 2 y x por x. 2 por x por x, ¿cuánto me daría? 2x a la 2. O sea que lo que nosotros tenemos en común es 2x a la 2, ¿cierto? Ahora, si ustedes se dan cuenta, me quedaron algunos elementos de cada una de las expresiones. ¿Qué me quedó de la primera? 2 por 2 por 2 por y. ¿Y eso cuánto me daría? 8y. De la siguiente, me quedó el más 5x por y. ¿Eso cuánto sería? Más 5y a la 2. Más 5xy a la 2. Y de la siguiente, ¿qué me quedó? Menos 4, ¿cierto? Básicamente aquí encontramos que si yo multiplico esto por esto voy a tener esta expresión, ¿cierto? Ahí lo que encontramos fue el elemento que está en común. Este vendría a ser el factor común, es el elemento que se multiplicó en común por todos, ¿sí? O sea, si ustedes se dan cuenta, a esta expresión yo la multipliqué por 2x a la 2, a este también yo lo multipliqué por 2x a la 2 y a este yo lo multipliqué por 2x a la 2. Si yo llego a multiplicar cada uno de estos elementos por 2x a la 2, voy a tener los resultados que tenemos ahí. Sí, eso sería la explicación larga. El cuento es que uno no va a tener todo el tiempo de ponerse uno a hacer, venga, hagamos la descomposición. Entonces básicamente lo que uno tiene que aprender a mirar es cada uno de los elementos numéricos que tienen en común. Entonces lo primero que uno evalúa es, ¿tienen en común el signo? Entonces por lo menos aquí podríamos utilizar otro ejemplo. Tengo menos 3xy más
9x a la 2y menos 12x a la 3y a la 2. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar. Primero miramos, ¿tiene signo en común? No, ¿cierto? Uno solo que no tenga el signo en común, entonces no es común. ¿Listo? Entonces el signo no es común. 3, 9 y 12. ¿Son parte de qué, digamos, de qué tabla de multiplicar? La del 3, ¿cierto? O sea, el máximo divisor que yo puedo tener de ellos es 3. Listo. Ahora en letras, ¿qué tenemos en común? Tengo x, x a la 2 y x a la 3. Por lo menos de cada uno, ¿cuántas x yo podría sacar? Una, ¿cierto? O sea, x a la 1. Básicamente nosotros vamos a mirar es cuál es la x. Si todos tienen x, bien. Lo siguiente que yo miro es cuál es la x de menor exponente. La x de menor exponente es esta. O sea que todos pueden tener x a la 1. Y ahora las y, ¿hay alguna en común? Sí, entonces, si ustedes se dan cuenta, los tres tienen y, pero hay una cualidad, que algunos tienen con menor exponente y los otros tienen mayor exponente. Siempre se va a colocar la de menor exponente. ¿Cuál es la de menor exponente? Y, ¿cierto? O sea, sin hacer toda esta descomposición, yo lo que miro es, ¿está en común signos? Luego, ¿está en común número? Y por último, ¿está en común algo en letras? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es básicamente los mismos pasos de cuando uno multiplica. Primero se multiplica signo, luego número y luego letras. ¿Ven? Variables. Entonces, ya sacamos los elementos que están en común. Ahora, dentro del paréntesis que voy a dejar, tomo cada uno de los elementos que están acá y lo divido por lo que está aquí. Entonces, menos dividido más, ¿qué me daría? Menos dividido. En este caso los vamos a dividir. Menos dividido más es lo mismo. Aplican las mismas reglas de multiplicación. Menos por más, menos, ¿cierto? O sea que me daría menos. Las reglas de multiplicación son las mismas de división. Ahora, 3 dividido 3, 1, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, si x yo lo divido en x, vuelve y me da 1, y y dividido en y, vuelve y me da 1, ¿sí? O sea, aquí yo lo que voy analizando es si la expresión que yo tengo acá es la misma expresión que yo tengo acá, inmediatamente el resultado va a ser 1. Ahora la siguiente, más dividido más, ¿cuánto me da? Más 9 dividido 3, 3. X a la 2 dividido x, x, y y dividido y, 1, ¿cierto? Resulta que si yo coloco acá el 1, significa que el 1 está multiplicando. Todo lo que se multiplica por 1, ¿qué cualidad tiene? Da lo mismo. Entonces 3x por 1, ¿qué me da? ¿Es necesario escribir ese 1? No, entonces uno lo puede omitir. Cuando hay más elementos, el 1 lo puedo omitir. En cambio, cuando es el único elemento, el 1 lo puedo mantener. ¿Listo? Entonces seguimos. Ahora, menos dividido más, menos. 12 dividido 3, x a la 3 dividido x, x a la 2. Y a la 2 dividido y, me daría y. Si me parece de pronto muy complicado la forma en la que lo estamos viendo con división, simplemente divide el número. 3 dividido 3 da 1. Y reste letras. X menos x desaparece. Y menos y desaparece. X a la 2 le quito una x, me queda una x. Y quito una y, desaparece. X a la 3 le quito una x, me queda x a la 2, exacto. Y y a la 2 le quito una y, me queda y a la 1. Esa es otra forma en la que lo puedo ver. O sea, fíjense que son tres formas diferentes. Forma larga, forma mediana y la otra pues ya es una forma no legal matemáticamente por las expresiones que se usan, pero se puede entender y es mucho más fácil. Entonces ya en dado caso, si a mí me dicen 6xy menos 8xy menos 8x a la 2, entonces, ¿cuál sería? ¿Hay algo en común? Ambos pertenecen a qué? A la tabla del 2, listo, bien. ¿Hay signo en común? Signo en común no hay nada. Variable en común, x. ¿X a la qué? X a la 1, listo. ¿Hay algo más? No, entonces dejamos dentro de los paréntesis lo que nos sobra. 6 dividido 2, 3. A xy le quito una x que me queda. Y menos dividido más, menos 8 dividido 2, 4. A x a la 2 le quito una x que me queda, x, y listo. ¿Sí ven? Ya es mucho más rápido.
Esa sería la primera parte, que sería factor común. ¿Listo? ¿Cuándo hay qué? Cuando hay un número par y otro impar. Hay veces que no. Buena pregunta, eso está bien. Resulta que no siempre vamos a encontrar a un patrón numérico que se repita. O sea, digamos, este puede ser, perdón, lo escribo acá. Digamos, a mí me dicen 5x a la 2y z, y a la 3z, y me dicen menos 8x y a la 2 z. ¿Hay algún común en signos? No. ¿En números? ¿En letras? ¿Qué tenemos en común? X, y a la 2 y z. Y entonces dejamos dentro del paréntesis lo que nos sobra. Entonces 5 dividido 1, 5. X a la 2 quito una X, y a la 3 quito y a la 2, y z quito z, nada, listo. Menos dividido más, 8 dividido 1, 8. X y quito X, nada, y a la 2 y quito y a la 2, y z y quito z, nada. O sea que el elemento que nosotros tendríamos es acá. Otra cosa que es bueno aclarar es que si aquí hay 3 elementos inicialmente, dentro del paréntesis deben quedar 3 elementos, ¿sí? O sea, por lo menos acá teníamos 2, dentro del paréntesis quedaron 2. Aquí habían 3 y dentro del paréntesis quedaron 3. Aquí habían 2 y dentro del paréntesis quedaron 2. Eso debe quedar muy claro, porque hay veces que, digamos un ejemplo, dicen menos 3xy dividido 3xy, entonces da 1 y no lo escriben y les quedan solo 2 elementos y automáticamente eso les da un error. ¿Listo? Eso es básicamente lo que se debe tener en cuenta cuando yo estoy aplicando factor común. ¿Bien?